8:41 minutos, 7:41 en las Islas Canarias. Y empezamos nuestra tertulia del día, nuestra tertulia de lujo con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Luego nos tiene que explicar por qué en España es tan popular el motociclismo, porque somos una potencia mundial precisamente en ese deporte, ¿no? Bueno, pero una superpotencia, no una potencia cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, por el clima y porque va con el carácter del español, yo creo. ¿Por qué va con el carácter del español? Porque es un desafío muy individual, muy personal, y es un riesgo, y el español, pues aunque parezca que no, pues en general está ahí en nuestros genes, ese espíritu de frontera, ¿no?, de pelearse contra uno mismo y superarse. Y el clima, y eso yo creo que hace que el motociclismo sea en España algo de verdad que despierta pasiones, ¿sí? Sí. Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Pues aparentemente bien, pero no hay que fiarse. Ya sabe usted que la salud es un estado transitorio que no augura nada bueno. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, un mes después, el día 27 de noviembre, Pedro Sánchez comparecerá en el Parlamento para hablar de la Dana. Un mes. Ha tardado, bueno, va a tardar en dar explicaciones ante una catástrofe con 232 muertos. Vamos a esperar a ver en qué acaba el número. Oye, y de heridos no han dicho nada, ¿verdad? Porque heridos tendría que haber, ¿no? No sabemos cifras de heridos, porque me imagino que en una catástrofe de este tipo habrá bastantes personas. Pues tiene usted razón, no me había yo fijado en ese detalle. No hay cifras de heridos. No hay cifras de heridos ni de personas que hayan sufrido, digamos, pues eso, algún daño. Sí sabemos que al menos 3 de los heridos murieron luego en el hospital, o sea que algunos de los heridos pues fueron de enorme gravedad. Pues tiene usted razón, no han dado cifras de heridos. ¿Por qué? No hay cifras de nada realmente, es decir, usted dice, han esperado un mes. Es que esa es la estrategia del gobierno. El gobierno no va a actuar sobre el terreno, sobre la realidad. El gobierno espera que el tiempo pase para contar luego su historia, es decir, convertir lo que ha sucedido, lo que sucedió en ese momento, en un relato que es lo que nos van a vender ahora. Bueno, ya ha empezado el general en jefe de la UME. Vaya papelón, querido amigo. O sea, he visto alfombrillas de váter con más dignidad que algún general en jefe de la UME, que primero salió a decir que es que ellos no podían actuar, no podían haber actuado sin el permiso de la Comunidad Valenciana, y antes de ayer sale y dice que ellos actuaron desde el primer minuto, incluso antes de recibir el permiso de la Comunidad Valenciana. Dice, pero ¿es el mismo tío el que está hablando? Es el mismo tío. Es un efecto Sánchez. Es curioso, es el efecto Sánchez. La capacidad profética de Sánchez. Yo no veo algo más ajustado a la realidad política española y en cierto modo a la realidad social en muchos aspectos que la propuesta del fango, el famoso fango. Fijaos, yo el otro día estaba en Valencia, estuve paseando y me llevaron en coche también a ver las distintas ciudades que están afectadas por la gota fría y por las inundaciones, y resulta tremendo el fango. El fango, todo es fango. Las casas están llenas de fango, las carreteras, todo está lleno de fango. Pero es que la política, pasa que el problema que tenemos es que nos van acostumbrando. Pero si vienes de ex novo y te paras a pensar en qué está pasando en la política en España, es todo fango, es todo excremento, es todo basura. Es una cosa realmente increíble. Es una degradación enorme. Es decir, ¿cómo es posible que este gobierno siga un minuto más al frente de este país con todo lo que tiene encima de la mesa? ¿Cómo es posible que el país siga aceptando tranquilamente una carencia completa de información? Lo que acabas de decir, Javier, es que no cuentan nada, no sabemos nada, lo ocultan todo. El portal de transparencia del que han presumido tanto es una basura, o sea, está todo cerrado para que la gente no se entere de nada, y encima ahora dices eso, que se van de Twitter, joder, es que es una cosa realmente... No vaya a ser que en Twitter aparezcan cosas que les molestan, ¿no? Sí, o que le recuerden famosos periodistas que se van, ¿no? Que le recuerden lo que dijo hace un mes este periodista y lo que dice ahora, igual que el cambio de opinión del general de la UME. Pues sobreviven, don Julio, porque se mueven bien, nadan bien en el fango.
son expertos. Este mes que ha esperado Pedro Sánchez para anunciar la comparecencia, y este mes que va a pasar hasta que comparezca, lo ha aprovechado para enmierdar, con perdón, más la situación, porque eso ya no es fango, eso es basura. Para quemar Amazon. Sí, claro, ellos lanzan... Con la complicidad de la derecha, lanzan, y el mail de la Confederación Hidrológica del Júcar, y luego el otro, y las contradicciones, y el general de la UME diciendo una cosa, a los 10 días diciendo la contraria, los medios de comunicación replicando ese mensaje, sin decir, oiga, lo que usted dijo, nada, aquí ya no hay cortapisas, no hay preguntas. Y bueno, el PSOE se mueve muy a gusto en el fango. El PSOE sabe utilizar a los muertos, siempre ha sabido utilizar a los muertos, es así. El PSOE es muy representativo de ese mensaje que tenía la ministra de Juventud, que en fin, lo que tenemos aquí en España, en ese briefing que hicieron. ¿No recordáis que publicaron un tuit en el que salía y ponían, es nuestro momento, aprovechemos nuestro momento? Claro que es su momento, los muertos es el momento del PSOE, porque saben que los muertos generan un shock en la población. Cuando hay una catástrofe, la población entra en shock, es normal. Tenemos, por suerte, somos seres humanos que tenemos sentimientos, y aprovechan ese shock para empezar a ir soltando, pues, no nos dejó pasar al ejército, Mazón. No, sí nos dejó pasar, de hecho llevábamos un mes. La gente le vuelve loca, mientras los que están a pie del terreno siguen con el fango hasta las rodillas. Y mientras tanto se ocultan datos. Me parece muy interesante eso que comentabas de cuántos heridos hay. Pues mire, yo, aparte de lo que puedes leer en medios, en redes, la persona más cercana que conozco que ha estado sobre el terreno es mi sobrina. Es una niña de 18 años, 19 tiene ya, que es auxiliar de enfermería, y se fue allí y me ha contado que, sin entrar, ella no entró en ningún tema político, ha estado atendiendo a gente en casas que no les atiende, no llega la sanidad a ello. Ella iba con un médico y una enfermera a darles tratamiento. Diabéticos que no podían moverse, y ella consiguió traer desde aquí insulina, además, bueno, hicieron las cosas que hacen pues, los chavales, normal que salgan a ayudar. Esa gente, muchos son heridos de la lana, había heridas también que tenían que curar. No sabemos, es que es el absoluto caos. Hoy en día, a día de hoy, no sabemos todavía realmente el número de víctimas de la COVID. Claro. Porque este es un país por eso, en el que la administración y el propio gobierno, pero es que también la administración, porque yo me acuerdo de que incluso Portugal sacaba unos Excel que estaban muy básicos, pero muy claros, y entonces tenía un sistema de contabilidad pues bastante claro para el público. Aquí no. No, porque había discusiones de si es cosa de la COVID. Es que a día de hoy no lo sabemos, no nos hemos preguntado realmente el impacto de aquello. Vivimos a oscuras, porque la oscuridad es, digamos, el recurso de los criminales que nos gobiernan. Es la oscuridad, tenernos a oscuras. Y bueno, controlar el relato controlando el dato. Claro, pues directamente no controlando el dato, sino eliminando el dato. Es decir, además, como esta es una sociedad numérica, tú no tienes más que comprobar, escribe un artículo, intenta poner números para explicar la situación de España, y vas a ver cómo tus lectores salen huyendo despavoridos. Cuando pones cuestiones matemáticas, es una cosa que no nos gusta. Y porque como somos una sociedad numérica, pues el gobierno pues lo sabe, y bueno, pues empieza a decir... Yo creo que no somos una sociedad numérica. El gobierno cree que somos una sociedad numérica, pero la gente está reaccionando. O sea, ya, en fin, se han pasado tantos pueblos que ya la gente pues empieza a abandonar algo que es percibido como una manipulación perpetua que nunca va en beneficio del ciudadano. Luego, en el siguiente bloque informativo, comentaremos la encuesta muy interesante que trae GAZ3. Yo creo que una cosa es lo que el gobierno querría y otra cosa la realidad. Pues yo creo que de todas formas, Luis, que en España, por la educación o por la degradación del sistema de enseñanza, los números no nos interesan demasiado, y los números dicen la verdad. Los números, por ejemplo, los números de lo que gasta el Estado español para luego obtener los resultados que tenemos, son números que deberemos conocer, ¿no? 630.000, 670.000 millones de euros anuales es lo que nos cuesta este Estado, que luego no comparece en los lugares oportunos, ¿no? Por culpa del gobierno, por culpa de lo que sea, pero esa es la realidad. Entonces, hablar de que, por ejemplo, hay 3 de cada 10 españoles ya trabaja para el Estado, y mientras que
7 de cada 10 piensa que el Estado lo ha abandonado, que son los que no trabajan para el Estado, pues también nos dicen cosas de la situación real de España. Es decir, todos estos temas que parecen así como secundarios y que a veces dicen, uy, qué pesado, ¿no? Nos están diciendo una realidad muy importante de un país que no funciona. Te toca el nervio probablemente de la carencia absoluta de valores democráticos entre los que nos gobiernan. El dinero público no está auditado bajo ninguna forma, de ninguna manera. El dinero que se utiliza en las grandes universidades, en los grandes hospitales, en cualquier centro público, en cualquier administración pública, en cualquier institución, no hay manera de auditar los gastos y los ingresos de todo eso. No hay manera. Es decir, realmente están tirando el dinero por las alcantarillas y ese dinero sale directamente del bolsillo de la gente, específicamente de los autónomos, de la gente a la que más les cuesta ganar un euro. Y no hay manera de saber cómo coño funciona la administración. Nada. Ni auditar nada. No hay manera de auditar nada. Entonces, es imposible. O sea, nos han llevado a un lugar donde es decir, solo la revolución ya es posible. Realmente solo la revolución ya es posible. No hay... Bueno, que además esta noticia, yo no sé si al final lo harán o no, pero eso de decir que como ha sufrido graves daños la red eléctrica en la zona afectada, instalación eléctrica, suministro eléctrico y demás, resulta que el gobierno dice que eso lo vamos a pagar los españoles en nuestra factura de la luz. O sea, que nos van a poner otro impuesto, solidaridad con Valencia. Eso es, ¿no? Es decir, que no hay un remanente de nada. Es decir, ni hay un seguro, no hay seguros, no hay remanente de nada. Ni los beneficios que tienen las eléctricas sirven para episodios como este. O sea, no. Tenemos que pagar. No, pero simplemente decir, bueno, es como decir, no, hay que poner otro impuesto al automóvil. Oiga, mire, del automóvil se recaudan 50.000 millones entre pitos y flautas. Las carreteras tendrían que estar asfaltadas y cubiertas de pan de oro. Y no llenas de agujeros y llenas de lugares, es decir, de boquetes, que últimamente hay boquetes. Sí. Boquetes que provocan averías, que provocan accidentes. Pero no se contradiga, ¿no? Decía usted que a los motociclistas españoles les gusta el riesgo, ponen los boquetes para aumentar el placer. Si yo con la moto que tengo, a mí un boquete... Que no es necesaria la montaña, ¿no? Pero hay mucha gente en la que en un coche normal o en una moto normal de carretera pues puede provocar un accidente. Joder. Entonces, esta es la realidad. Entonces, no nos preguntamos qué puños está pasando con nuestro dinero. Es decir, vamos a ver, es que en España tenemos el esfuerzo fiscal mayor de toda la OCDE, teniendo en cuenta sobre todo que en España estamos muy por debajo de la media de ingresos de Europa. No estamos en la media, estamos muy lejos de la media. Sin embargo, me hace mucha gracia cuando los progres empiezan a decir, no, estamos 3 puntos por debajo todavía de la recaudación de la media de la OCDE o de la Unión Europea. Es el 40%, estamos en el 37%, que yo digo que no es verdad, pero bueno, pero es que eso es poner el carro delante de los bueyes. Mire, para que usted pueda recaudar, primero tiene que tener gente que tenga unos ingresos decentes. Es que usted no puede tener la misma presión tributaria que Noruega en un país en el que un español gana la tercera parte que un noruego. Dice, no, es que allí también la vida es más cara. Sí, es más cara, pero el doble, no el triple. El doble, no el triple. Entonces, esto... Algún día algún partido supongo que lo empezará a poner encima de la mesa, porque eso tiene muchísimo que ver con el futuro, por ejemplo, que tanto preocupa a los jóvenes. Tiene que ver con sus posibilidades de emancipación, tiene que ver con sus posibilidades de alquilar o de tener mañana una vivienda en propiedad. No pueden, porque el nivel de ingresos en España es cada vez peor, y sin embargo la presión y la cantidad de 83 impuestos nuevos ha metido este gobierno. Es que hasta el vapeo, los vapeos, las máquinas de vapeo, les han metido también un impuesto. Es que se estaba inundando Valencia y suben el diésel, 10 céntimos el impuesto al diésel, aparte de llevarse por delante Televisión Española. Es decir, yo creo que este es el tema, uno de los temas fundamentales de un país que quiere tener un poco de dignidad. Sí, además, de futuro, ¿no? Cada vez que hablan de sostenibilidad yo me pregunto, pero ¿de qué rayos están hablando? ¿Cómo creen que todo esto puede ser sostenible? Si justamente lo que están haciendo es todo para que sea insostenible. ¿O se creen que una deuda puede ser infinita? La deuda no puede ser ilimitada. Hay un momento en el que tú ya cascas, quiebras.
Es decir, en una familia hay un momento en el que dices, oye, pues que los ingresos han bajado. Pues, ¿qué hacemos si los ingresos han bajado? Pues tienes dos alternativas, evidentemente. La primera es bajar los gastos, coger y decir, mira, vamos a quitar esto, vamos a quitar el restaurante del domingo, vamos a quitar este seguro de no sé qué, que no sé cuántos, y vas quitando y dices, ¿hasta dónde quitas? Hasta donde tienes ingresos, de tal modo que puedes seguir viviendo. Eso es sostenible. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues te vas al banco y dices, oye, dame un crédito para ir pagando el déficit que voy generando cada mes. Muy bien, lo puedes hacer, pero cuando hayas terminado con el crédito que te han dado, el banco probablemente te va a decir que no te da otro crédito. ¿Y entonces qué haces? Pues la alternativa que tienes siempre, tienes que empezar a vender. ¿Cómo se nota que es usted facha? Pues te vas a tu casa, coges la máquina de imprimir billetes, imprimes unos cuantos y ya está. Pues la fotocopiadora, ¿no? O vendes a tus eso hijos. Sí que es sostenible. O vendes a tus hijos, porque al final un padre de familia, una madre de familia cabales hacen esas cuentas y recortan los gastos. Un gobierno que gobernara para su pueblo haría lo mismo, pero es que tenemos varios gobiernos ya encadenados que no gobiernan para los españoles, sino que gobiernan para otras personas. Para otras personas que además no son de España. Si se gobierna para intereses supranacionales, pues entonces la nación y el pueblo pasa a un segundo término. Y esto es lo que está pasando. Y por eso vamos viviendo esa tercermundización de España, poco a poco, ese asumir que es normal que haya pasado un mes y que siga el barro hasta las caderas, ese asumir que no se puede montar en un servicio público, en un tren, sin que estés una hora parado en una estación. Se va asumiendo poco a poco porque nosotros somos los que vamos de súbditos de un gobierno que ni siquiera gobierna para nosotros. Y ese círculo vicioso, ¿cómo se soluciona en cada gobierno? Más deuda, más deuda, más deuda. Y más con un presidente que vendería hasta a su madre. ¿Cómo lo va a vender a su país? Pues vender hasta a su madre y ya que otro, cuando llegue el momento, solucione ese marrón. Un marrón muy difícil que venga detrás que arree, solucionar. ¿No? Claro. Pero es que es un marrón que nadie va a solucionar. Es que nadie... Fijaos, cuando se ha hablado alguna vez de presupuesto en base cero, algo tan sencillo como el presupuesto en base cero, se ha echado el grito del cielo. No, eso es imposible. Aquí en España siempre te salen 20.000 papers de los expertos, analistas, tal. ¿Por qué no se hace un presupuesto en base cero? ¿Por qué no me justificas antes de darte dinero que necesitas 500 millones para pintar de morado los bancos? Claro, y que eso se debata. No, se dan los 500 millones directamente las y se endeuda. partidas de ingresos, las partidas de gastos y las asumes y entonces sobre esas partidas o incrementas o reduces la cantidad de dinero a la que vas a dedicar a esas partidas. El presupuesto base cero lo que hace es decir, a ver, ¿qué partidas? Claro, ¿qué necesitamos? ¿Y por qué? Justifíquemelo. ¿Cuáles son las partidas? Como en una empresa. Oiga, necesito bolígrafos, papeles... Ah, vale, pues te pago esto. No, oye, dame 4 millones para bolígrafos. Imagínense ustedes que nos pusiéramos a discutir acerca de qué es lo que tenemos que pagar en la seguridad social. Si tenemos que pagar las gafas de los ancianos o tenemos que pagar los abortos de las adolescentes. Si tenemos que pagar aquellas enfermedades que han sido contraídas de forma casi voluntaria porque has asumido determinadas conductas de riesgo, o tenemos que pagar el que los ancianos, por ejemplo, tengan que tanto la vista como la dentadura, es decir, un montón de cosas que un anciano en España no tiene cubiertas. No se cubre, eso es. Bueno, el copago famoso de los medicamentos, es decir, hay cantidad de cosas que deberíamos preguntarnos qué hacemos con ellas. Y no es posible simplemente, pero sobre porque todo no se gasta ni en una cosa ni en la otra, sino que al final se le da, por ejemplo, a Irene Montero para su ministerio de la señorita Bueno, Pepis. eso es terrible, eso es terrible. Pausa publicitaria y nos vamos a comentar la encuesta de GAT3 que tiene su miga. 9:02, 8:02 en las Islas Canarias. Ya es el momento de recordar a nuestros oyentes que pueden comprar la lotería del Toro TV. Don Luis, antes de ir al conflicto de la lotería, quiero hablar de los debates en libertad, ya que tenemos aquí a don Julio. El viernes 29 de noviembre estarán tanto don Julio como don Luis junto a Javier Borrego y José Ángel Antelo en Murcia a las 8:30. Ya que ya están aquí los dos, pues que nos hablen de ello, ¿no? Don Luis, don Julio. ¿Qué se va a esperar la gente allí en Murcia de ustedes? Pues, Nico Pijo, vamos a ir para allá, ¿no? Pues sí, se esperarán ver a un don Julio Ariza siempre elegante, a un Luis del Pino que siempre va hecho un gualdrapas, a don Javier Borrego que siempre trae una gran maestría jurídica a los debates,
y a un José Ángel Antelo, que es una fuerza de la naturaleza, además de un tío altísimo, ¿no? Un peleón total. La verdad es que puede ser una cena épica, ¿eh? Pues ya lo saben, el 29 de noviembre, importantísimo, los seguidores de Mañana Pero se es que Libra. además, perdona, además el sitio donde cenamos es un espectáculo de cómo se cena. Qué cosa más rica, Luis, vas a disfrutar. En Buah. general, en Murcia, Sí, sí. en cualquier sitio se Sí, come sí, de sí. maravilla. Pero vamos, y es por que- cierto, ¿Qué? el mejor pulpo, las mejores tapas de pulpo que yo he tomado, Sí. ni Galicia ni nada, perdónenme los oyentes gallegos, lo siento, pero en Molina de Segura hay un bareto de gasolinera donde ponen unas tapas de pulpo que se te saltan las lágrimas. Montes de Galicia, aquí en Madrid, el mejor pulpo que he probado yo en Madrid. Aquí en el Montes preveo- de Galicia. sí. En la calle Azcona, preveo qué un rico. duelo a pulpazos. Sí. ¿Se No, va a pero- debatir o a comer entonces el 29? Porque no me está A quedando comer, claro. lo del debate es la excusa. Mira, tú sabes que los navarros a la hora de comer tenemos un tema de conversación, que es que vamos a cenar. Ah, Sí. es verdad. No es la primera vez que lo escucho. Después de haber hablado de lo bonito, ¿no? De los debates en libertad del 29, vamos al conflicto. Don Julio, no sé si sabrá que en este programa hay un conflicto entre don Luis y yo, porque don Luis no quiere decir en directo el número de la lotería, pero Da mala suerte porque decirlo da en más voz suerte. alta. Ya saben que lo están viendo en la televisión, pero como yo, pues don Julio igual no lo sabe, pero soy un rebelde empedernido, pues vengo a contradecir a don Luis y ya tengo mucha gente que está en mi barco. El otro día ya comentamos un oyente que me ha dicho que lo dijese el número en hebreo. Ahora doña Ana Stafford me propone para buscar una sintonía entre don Luis y yo que lo diga en binario. ¿Por qué? Don Luis, que es ingeniero, ya sabemos que los números le gustan. Pues bueno, para acercarnos posturas, pues vamos a decirlo hoy en número binario para que la gente pues sepa qué número es, que lo pongan en los comentarios del chat de YouTube y para que don Luis, pues bueno, nos relajemos, ¿no? Esta tensión que Decirlo ustedes en ven. binario no da mala suerte. Efectivamente, porque ustedes ven esta tensión aquí, pero fuera de los micrófonos también la hay. Esto es un te vas conflicto a constante. convertir en HAL 9000 o así, a procesar. Pues comenzamos. Los números de hoy son el 1001, el 0, el 110, otra vez 110 y el 100. Ahí lo tienen, ya saben. Esa es la lotería de este año de Navidad de... ¿Se ríe usted? ¿Se ríe? No, pues le va a tocar decirlo. Le va a tocar decirlo por Le reírse. va a tocar decirlo. A ver. Ahí lo Ala, tiene. por ahí lo listo. Pues voy a decirlo. Con tono de San Ildefonso, por favor. Sí, sí, además que yo esto como tengo una mente 1, 0, 0, 0, 0. tiene. Claro. 1001 0 110 otra vez 110 y 100. Ahí lo tienen. Impresionante. Pero esto debería venir don Javier a decirlo No, todo. no, Viene no, practicado, no, viene no. practicado. Es que me supera por amplia mayoría. Ya lo saben que pueden comprarlo de dos maneras. Pueden comprarlo de manera online en loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. O en nuestra sede, en calle Modesto La Fuente 42. Vienen aquí, preguntan por Olga Berganza y se lo venderá encantadísima. Porque ya sabe don Luis que yo es que estoy totalmente convencido. Un momento, diga otra vez el número en binario. ¿El número en binario? Sí. 1001 0 110 110 100. Muy bien, perfecto. Simplemente eso. Siempre lo has procesado. Pues ya lo saben, pueden preguntar No, por no la... me había enterado del segundo número, que era cero pelotero. Cero. Claro, pelotero. que ahí damos una pista. Uno de los números, pues bueno, ya saben Claro. que igual es igual en binario. Bueno, no digo más, no digo más. No di pistas, perdón. Luego hay dos números repetidos, o sea. Sí. Son todo pistas. Gracias a mí y a mi insistencia en no decir el número en voz alta, no tendremos mala suerte y va a tocar este año en este programa. Convencido estoy. Este año en el Toro TV toca, ya lo saben. Bueno, ¿Qué muchísimas número gracias, puede ser? don- Si toca, la verdad es que puede ser muy divertido. Pues sí. Pero si no toca, también. Así como mi abuelo, ¿no? Que mi abuelo jugó una vez a la lotería, no le tocó y dijo que era trampa. Se parece un poco a los Pero progres te diré sentidos, ¿no? os diré una cosa. El partido político que salga ahora mismo diciendo que hay que quitar ese 20% de impuesto a los premios de la lotería se hará con un buen activo. Pues ahí la Porque Virgen. lo que hizo Montoro es un robo. O sea, que la gente, imaginaos que toca este año, que ya sabéis que suele ocurrir en Valencia, ¿no? Bueno, ¿qué sentido tiene que después de haber jugado pagado tu boleto, tengas que pagar un 20% de Del premio. impuestos del premio? Pues ¿sabe macho? usted por qué se hizo O sea, eso? además de lo que se lleva ya Hacienda por el hecho de que has comprado el boleto. ¿Sabe usted lo que se hizo? ¿Por qué se hizo eso? Pues ¿Por qué? porque es
un buen instrumento para blanquear ingresos ilegales. A usted le ha tocado. Entonces yo, que soy un político corrupto, Correcto. pues resulta que cojo y le compro a usted su décimo. Sí. Entonces digo, uy, me ha tocado la lotería. De hecho, en algún caso de corrupción sonado en Marbella, hubo uno de los acusados que dijo, para justificar su patrimonio, que es que le había tocado 87 veces la lotería, ¿no? Entonces era un hombre con suerte. Y de hecho, también hubo algún otro político del ámbito municipal que curiosamente le tocaba siempre también la lotería. Sí, pero con don Luis, aunque aquí Pero también el vamos a 20% se sigue haciendo, porque lo que Sí, pero hacen al es menos estimar el 20%. Claro, pero al y ya menos está. ya has cobrado el 20% No, a mí no me parece. de algo. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Julio. O sea, decir, ya ¿Qué dices? pobre mortal que juega a la lotería y le toca que venga luego Hacienda y le diga, pero no, vamos a esto ver. para el 20% para mí, pero bueno, ¿tú qué has hecho aquí? Pero vamos a ver, que es que no hay ninguna... Vamos a ver, al que le toca, ¿por qué tiene que pagar impuestos de eso si has pagado tu billete? Ya pagará después cuando le rente. Y si viene un, Ya y si pagará, viene o un compre, tío ya que te pagará. lo compra, pues te lo ha comprado, macho, incluso puede ganar Y se poco compra un más. coche, pagará el IVA, pagará los impuestos. Es que decir, no son impuestos. Es que aquí una de las cosas que hicieron las democracias liberales fue cambiar la palabra tributos por impuestos. Pero lo que estamos haciendo es dar tributo a un ente superior, que es ese Estado maravilloso que nos tiene como nos tiene. Hombre, es que el Estado, pero el Estado es que lo gracioso es que el Estado parece un ente que es intangible, ¿no? Una especie de ser superior que anda por encima de nuestras cabezas. Bueno, pasa que los tributos, cuando estudiabas el derecho fiscal, eran los impuestos, las tasas y los impuestos especiales. Pero de todas formas, Bueno, yo creo muchas que- gracias, sí. don Eric. Aquí no hace falta que toque 87 veces. Con una nos conformamos. Exactamente. 1001 001. No líe usted a la gente, oiga. Bueno, Ay, Dios mío. encuesta de GAT3. Subidón para Vox en una encuesta de GAT3 para Mediaset, que estaría en 54 escaños, es decir, sería el mejor resultado de su historia. El PP baja en porcentaje con respecto a las elecciones del 23J, pero curiosamente sube 4 escaños. PSOE más Podemos más Sumar pierden 30 escaños entre los tres, que no está mal. Y al final, pues se confirma que el que Vox suba, lejos de perjudicar a la suma PP más Vox, le favorece, porque en estos momentos PP más Vox estarían en 195 escaños. Es Eso decir, usted ya lo ha que- defendido siempre, esa Claro, tesis. No, pero si además es que matemáticamente es lo se puede demostrar. Y no es usted el único, porque yo he leído un artículo muy bien razonado de este español que escribe en el Confidencial, pero es que es un profesor que está en Estados Unidos, ¿no? Sí. Villaverde. Sí, Villaverde, sí. Explica perfectamente, de forma muy lógica, por qué la división de la derecha no resta, sino que suma. ¿Y cómo es posible que entre el 10 y el 20% lo que interesa es que, si tú tienes dividido el espectro, el partido minoritario tenga lo más posible? A partir del 20% ya da igual, lo que pierde uno lo gana otro. Pero entre el 10 y el 20%, si el PP baja un 1% y Vox sube un 1%, la suma de los dos crece en escaños. El escenario de Está Vox con 15% es un escenario de casi 200 escaños para la derecha. Sí, en estos momentos pues estaría. Lo que pasa ya es que en estaría por ver si estamos hablando de la derecha. Claro, estaría por ver qué haría el PP en ese caso. Porque el PP es un ¿Pactaría con el partido- PSOE o pactaría con Vox? ¿no? Porque el PP es Bueno, un sí. partido más que de derechas, yo creo que es un partido con aspiraciones socialdemócratas No creo que bastante cometieran- cutres, no pero creo que cometieran el putrecillas, error de ¿no? pactar con el PSOE. Eso sería dejarle la oposición a Vox y Bueno, pero darle terreno para ganar las muchas siguientes personas se elecciones. están apoyando en los medios. Ahora mismo hay una connivencia entre la vieja guardia socialista, pues muchos socialistas expulsados extramuros por el sanchismo, ¿no? Hay muchos que están con unas ganas contra Sánchez enormes, pero no luchan contra Sánchez porque realmente consideren a Sánchez un peligro, sino yo creo que luchan porque se sienten marginados y están luchando. Pero hay una connivencia entre esa vieja guardia socialista y buena parte del Partido Popular, es decir, están colaborando. ¿Qué ocurre? Que esa vieja guardia que apoya al PP lo apoya con condiciones, lo apoya con siempre y cuando el Partido Popular no se parezca a la derecha. Si no tiene cualquier cosa que le haga parecer mínimamente conservador
o incluso liberal, o sea, es decir, entendámonos, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con los términos hoy en día, porque son muy difusos, pero bueno, cualquier cosa que no sea ortodoxia socialdemócrata o socialista, eso inmediatamente pone el grito en el cielo y advierten al PP que no va a contar con su apoyo. Es decir, esa es la gran cuestión de España ahora mismo, es decir, romper, si es posible o no, romper con una deriva socialdemócrata, cutre, que ha llegado a ser bastante degradante al final, porque esto no es ni socialdemocracia ni nada, esto es mangoneo, pero bueno, siempre avalado con el Estado y con el bien social y con la justicia social y todo este rollo. Y la cuestión es si podremos tener masa crítica para romper con esa deriva, que es lo que ha ocurrido en Argentina, por ejemplo, y lo que ocurre en otros países y lo que ha ocurrido ahora mismo en Estados Unidos. ¿Tendremos esa masa crítica? Yo creo que con el Partido Popular va a ser muy difícil. Muy difícil. Ese es una de las grandes problemas. Yo creo que al final todo va a depender de las correlaciones de fuerzas. Es decir, en otros países europeos, ¿cómo se ha resuelto? Porque en todos los países europeos está pasando el mismo fenómeno. Están creciendo partidos soberanistas a la derecha, lo que llaman ultraderecha, aquellos que sin embargo a Podemos no le llaman ultraizquierda, ¿no? Me explico. Esas cositas, sí. Esas cositas. En todos los países están creciendo partidos soberanistas a la derecha de la derecha tradicional, y lo que pase o no pase, pues en cada país es distinto. Ejemplo, en Italia, pues ese partido soberanista, Meloni, gobierna con la derecha tradicional. Suecia, el partido soberanista no está en la coalición de gobierno, pero la apoya mediante un acuerdo de gobierno parlamentariamente. Holanda, pues ha ganado las elecciones ese partido soberanista y ahora hay un gobierno conjunto con la derecha tradicional. Alemania, la derecha tradicional hace cordón sanitario al partido soberanista. Francia, lo que está sucediendo es que Macron invocó el cordón sanitario para al final tener que pactar con Marine Le Pen el nombramiento del presidente francés. Es decir, depende de las correlaciones de fuerzas. Si, por ejemplo, llegáramos a unas elecciones con el PP con 140 escaños y Vox 55, pues entonces el PP puede tener la tentación de gobernar con el PSOE. Pero si llegáramos con 120 PP y Vox en... pero si estoy de acuerdo 90, con su razonamiento, yo creo que está muy bien razonado. Y evidentemente pone usted ejemplos que están ahí y se pueden comprobar. Pero aquí la cerrazón es una cerrazón fuera inaudita. Mire, por ejemplo, con Amazon, aparte, le están arreando ahora, aparte de por lo de la Dana, los suyos, porque también lo consideran que es un hombre que no tenía más que problemas al Partido Popular. Y uno de los argumentos que ponen es que pactó con Vox. Y eso se lo están haciendo pagar ahora. Como diciendo, la culpa de que nosotros perdiéramos las elecciones el 23J fue que Mazón presionó a Feijóo para poder pactar con Vox, y eso trasladó un mensaje muy negativo a los votantes. Yo pensaba que la culpa era de quienes como María Guardiola o Juan Moreno se dedicaron a criminalizar a Vox, haciéndole el juego argumental al PSOE y desatando el miedo a Vox, que hizo al PSOE tener un resultado extraordinario. Eso es lo que podríamos contemplar. Es decir, habría que valorar las dos cuestiones. Bueno, esa cuestión que usted pone no existe. Esto significa que hay un acuerdo entre una fuerza política como el Partido Popular y una, digamos, por así decir, un socialismo moderado. Es que me da hasta risa decirlo, pero relativamente moderado, en el que no van a permitir, o están en la labor de no consentir que haya un verdadero giro en el rumbo político de España. Ese es el gran... el vicio de pedir está la virtud de no dar, oiga, y el pueblo tiene la virtud de no dar. Por supuesto que sí, yo no digo que tenga que ser así, pero digo que es en lo que están. Pero si hay que ir yo creo que si hay que ir a un presupuesto base cero en términos económicos, en términos constitucionales, creo que de nuevo habrá que ir a un presupuesto base cero. Es decir, ya hay muchas cosas que se han ultrapasado hace mucho tiempo. Es decir, la libertad, mi libertad, que debería estar exclusivamente limitada por el respeto a la libertad del otro, ha sido completamente conculcada, completamente superada y fuera ya de la realidad. Es decir, yo no me considero una persona libre en este Estado constitucional. No me lo considero. Ni me considero un padre libre, ni un abuelo libre.
no me lo puedo considerar porque hay un montón de normas que impiden el desarrollo normal, natural de mi libertad como ser humano, como padre y como abuelo. Entonces, yo creo que a eso le vamos a tener que dar una vuelta, es decir, queramos o no, porque si no, vamos a acabar esclavizados, completamente esclavizados. Bueno, y sobre todo, al margen de todo, pues yo a la Constitución tampoco es una Constitución mejorable, es una Constitución que debería haber sido reformada, debería haberse producido luego, digamos, retrotraer otra vez la cuestión de la separación de poderes, bla, bla. Sí, pero el problema es que en España, si nos damos cuenta, nadie cumple la ley. Exacto. Es decir, aquí da igual la Constitución Los problemas que tenemos la no son por la cumplirla. Constitución, son porque no se cumple. No se cumple. Es decir, la Constitución dice esto, y entonces llega el gobierno de turno y se las ingenia para decir, no, dice esto, pero como que puede decir lo que yo quiera. Y estamos viéndolo constantemente. Es decir, el problema de España es, yo creo que la propia política es un problema. Es decir, los políticos son un problema, en el sentido de que no permiten, no consienten que existan las reglas. No, pero la Constitución existe y, sin embargo, antes de ayer el Tribunal Constitucional decía que los estados de alarma eran inconstitucionales y ayer dijo que eran constitucionales. El Tribunal Constitucional decía hace pocos años que el aborto no era un derecho, que el aborto no era un derecho, y el mismo Tribunal Constitucional dice hoy que el aborto es un derecho. Pero y por tanto niega todo derecho. Eso demuestra que el problema no está en la Constitución, sino en que hay gente Bueno, que dice, no, podemos no. interpretarla como nos dé la gana. Claro, por tanto hagamos una Constitución que no sea interpretable en determinados puntos. Uy, da igual, dirían. Es interpretable. La interpretarían igualmente, Claro, o sea, ¿no? si yo estoy dispuesto a gobernar saltándome la Constitución, da igual lo perfecta que me pongas una Constitución porque me la voy a saltar igual. Bueno, de hecho, la tendencia que hay en Estados Unidos por parte de la izquierda, del academicismo de izquierdas, es considerar que las constituciones son elementos ya caducos y antiguos, y que por lo tanto no debe haber constituciones porque las constituciones se fundan en un momento dado y son hijas de su tiempo, y claro, como cuando luego llegan otros tiempos, las constituciones se convierten en frenos al progreso. Es decir, lo que quieren es precisamente que no exista un terreno firme, un anclaje firme para las personas, para que sepan exactamente desde el punto de vista de sus derechos y de la política dónde se encuentran. Lo que quieren es todo lo contrario, quieren que haya tribunales que interpreten constituciones, quieren de hecho que no existan constituciones. Pero fíjese usted en lo torticero de los argumentos progres. Todos los argumentos progres siempre son torticeros, y en el caso concreto dicen, no, es que las constituciones se hicieron en un determinado momento y la sociedad ha evolucionado. Claro, y por eso las constituciones incluyen mecanismos de reforma. Utilice usted los mecanismos de reforma. Dice, no, es que no quiero usar los mecanismos de reforma porque lo que yo quiero hacer con la Constitución no sería aprobado, y por tanto paso de eso, y lo que hay que hacer es prescindir de la Constitución o interpretarla creativamente. O sea, el problema no es que llegue alguien y diga, pues mira, vamos a introducir no sé qué derecho en la Constitución. El problema es que en lugar de meterlo como reforma constitucional y que todos los españoles opinemos, lo meten de rondón mediante una interpretación creativa de lo que ya existe o directamente saltándose la Constitución. Porque, por ejemplo, los tiempos pueden cambiar todo lo que tú quieras, pero hay cuestiones que no cambian. Es decir, hay cuestiones éticas que no cambian. Es decir, yo, por ejemplo, que alguien se atreva a decir que el aborto es un derecho constitucional, pues mire, no. Es decir, uno de los principales derechos humanos es el derecho a la vida. No se entiende que se convierta en derecho precisamente constitucional lo contrario al derecho a la vida, ¿no? Es decir, eso no es una cuestión. No se entiende, pero lo tenemos y hoy es ley. Es decir, que si usted intenta impedir un aborto, no es pues lo que quiero decir es que sea de la manera más dulce posible, usted se va a la cárcel. Claro, porque yo estoy con Javier en que el problema no es la Constitución, son los partidos que han colonizado desde lo más básico hasta las más altas instancias judiciales. La Constitución española podría renovarse, hacerse más rígida para evitar, pero es bastante rígida. Sí, la cuestión territorial, la cuestión de igual la ley de partidos, o sea, la cuestión de los partidos revisar un poquito, la ley electoral igual dar una vuelta. Es decir, hay cosas que podríamos sentarnos, si este país fuera un país normal donde la gente pudiera hablar entre sí sin esos partidos absorbiendo, efectivamente. En cuanto a la defensa de la Constitución que está ahora, la de 78, al partido que ha defendido ciertos aspectos de la Constitución y a las personas que la han defendido se la llama fascistas. O sea, para que veáis esta evaporación del naturalismo y de cómo se llama fascista a la gente que recuerda el derecho a proteger nuestras fronteras, por ejemplo. A mí me gusta mucho el término que se utiliza en Estados Unidos porque es muy preciso, originalistas. Lo que hizo Trump en su primer mandato fue meter en el Tribunal Supremo americano
3 jueces de la corriente originalista, que lo que dice es, oiga, usted quiere hacer cambios constitucionales, perfecto, haga una reforma. Pero mientras tanto, tenemos que interpretar la Constitución según está. Y no mare, y si la Constitución dice esto, usted no puede pretender que diga otra cosa, ¿no? Me encanta eso de originalismo. Y la verdad es que gracias a eso, pues Trump ha devuelto un poco la seriedad al Tribunal Supremo americano. Es que parece mentira, pero ha sido Trump el primer presidente en muchísimas décadas en meter como juez del Tribunal Supremo a un doctor en Derecho. Fíjense ustedes. ¿Qué cosa, no? Hace falta ser fascista para meter a un doctor en Derecho en el Tribunal Y Constitucional. además jus naturalista. Sí. Además, Aquí tenemos la trampa esta de juristas de reconocido prestigio, que a mí eso me da un miedo. Lo del prestigio, ¿quién da el prestigio? La Universidad Complutense, la cátedra de Begoña Gómez, ¿quién da el prestigio aquí, El prestigio aquí en es España? un papel sellado. Por eso, ahí está, burócrata, ese es ahí está el hoy en peligro día de aquí en España. Y luego, volviendo a la encuesta del GAT3, bueno, yo quiero partir de la base de que ni esta ni ninguna, yo no me creo las encuestas. No, yo Porque tiendo a desconfiar, pero puesto que GAT3 no es precisamente una encuestadora pro Vox, pues entonces uso ese Sí, no, dato por eso como- hay que usarlo en este momento, porque además, aparte de la cursilada, este se dice, es la fotografía en un momento exacto, ¿vale? Sí, pero bueno, yo también te puedo decir que si me toca la lotería del Toro, os voy a invitar a todos a Miami de vacaciones, pero luego a lo mejor me toque y digo, oye, no, me voy a quedar el dinero. O sea, esto hay que verlo en el momento, Ah, pues se lo en el recordaríamos, momento exacto. oiga. Pero bueno, pues venga, ya está hecho. Si es porque me toque, pues todo sea por ello. Pero en cuanto a la encuesta en sí, bueno, este resultado sería potente para Vox. Aún así, no lo suficientemente potente. Yo creo que esto se intenta subir también un poco para que en 2 días lo veremos. Esto es cuestión de, no es que sea profeta, pero se va a ver del peligro de la ultraderecha. Otra vez volverán a darle perico al torno desde el PSOE y desde el Partido Popular. Porque yo creo que el Partido Popular no estaría incómodo en un gobierno, aunque diga don Julio que perdería la oposición y sería para Vox, bueno, ya apañarían algo, tendrían 4 años, pero un gobierno con el apoyo del PSOE, porque el Partido Popular, hasta que no me demuestre lo contrario, está hecho para agradar al Partido Socialista. Borja Semper y Cuca Gamarra van a estar más cómodos con el Partido Socialista que con Vox, siempre. Por eso no me sorprendería en absoluto que el discurso sea machacón durante un año o lo que quede de legislatura de la ultraderecha, y cuando la gente esté empapada de ultraderecha, llegará el PP. Tenemos 144 escaños, solamente nos hacen falta 31 que cogeremos del Partido Socialista, que ha demostrado ser un partido de Estado porque se ha cargado a Sánchez, si es el escenario. También todo depende mucho de a dónde vaya la deriva judicial de Sánchez, su familia y de todo lo que estamos viendo en No, pero bueno, España. la cuestión es cómo se queda aseado luego los restos del PSOE. Pero desde luego yo no veo ninguna vocación de pacto en el PP con Vox. Ninguna. No, para nada. Ninguna. De hecho, veo un distanciamiento como nunca antes. Y el hecho de que los popes de la moderación y del centrismo estén aprovechando para hacer sangre con Mazón por haber pactado con Vox en estos momentos nos dice mucho de cuál es la mentalidad que impera. Y además teniendo en cuenta sobre todo otra cosa, es decir, que bueno, yo creo que, no lo sé, pero vamos, Feijóo es un personaje básicamente estatista. Es un personaje, sí, es un estatista de libro. Yo ni siquiera diría que es socialista o socialdemócrata. Yo creo que es un estatista, es un hombre que está más cerca de una visión estatista de la izquierda que de cualquier visión, digamos, más desconfiada del Estado y del poder, como sería más lógico en la derecha, ¿no? Es decir, una visión más de controlar y decir, cuidado con esto, ¿no? Y entonces yo creo que se sienten a gusto. Además, el PP no es el PP de los años 90. Es que el tiempo no pasa en balde. Es que lo que ha ido entrando, lo que ha ido reclutando, los que han ido promocionando, es decir, y sus mentalidades son hijos de su tiempo. Es decir, el PP de hoy no tiene nada que ver con el PP de los años 90. Yo creo que son hijos de otras corrientes de influencia más que de su tiempo. Es decir, yo creo que hay un divorcio enorme en estos momentos entre la clase política y la gente. Cuando se dice que son hijos de su tiempo, parece considerarse que es que la sociedad ha cambiado. No. La sociedad ha cambiado mucho menos de lo que creemos. Lo que sí
hay es una élite política dedicada a la ingeniería social que pretende que la sociedad Bueno, cambie. Permítame que han diga, hijos de fracasado. su tiempo político. Hijos de su tiempo político. Que estoy pensando, por ejemplo, en alguien que no es hijo de este tiempo político, Aznar, que el otro día hacía unas declaraciones que decías, ¿pero qué dice este hombre? Bueno, y criticando Faes en general, a Trump Faes después de su apatinado, pero no victoria. veas. Dices, pero hizo otras declaraciones. Estas de Trump fueron realmente desafortunadas porque Aznar, yo no sé qué le pasa, yo creo que está en un, no sé, está esclerotizándose o no lo sé. Pero No, se debe al partido, al final es que se debe al partido. El problema de No, los pero partidos hace- es que al no, final se pero- convierten en una especie de la gran No, casa, pero en el fondo y en la forma hace unas declaraciones que son realmente torpes. Es decir, meterse ahora con Trump cuando acaba de ganar las elecciones, un expresidente del gobierno, además, que de un partido teóricamente de derechas. Es decir, después de haber salido la propia Cuca Gamarra diciendo que Kamala Harris era el gran descubrimiento de la política femenina, pero sobre todo salir a decir, como dijo, algo que es estrictamente cierto, y es que en su gobierno, durante su gobierno, Jaume Matas había construido el Plan Hidrológico Nacional, que era una joya. El Plan Hidrológico Nacional era realmente una joya. Lograron el consenso hasta de los catalanes para aprobar ese plan hidrológico. Lograron que Europa pagara 750.000 millones de pesetas para pagar ese plan hidrológico, financiarlo, que resolvía de una vez por todas todo el tema de las cuencas, de los trasvases, de no sé qué. Joder, pierde las elecciones y Zapatero lo primero que hace es echar para atrás el Plan Hidrológico Nacional. Y Aznar se quejaba justamente de eso. Es verdad que no fue capaz ni de mencionar a la persona que hizo el Plan Hidrológico, que fue Jaume Matas. No fue capaz ni siquiera de mencionarlo. Pero sobre todo no fue capaz de decir cuánto me equivoqué el 11M haciendo todo lo que hice y consiguiendo que Zapatero ganara las elecciones. Cuánto me equivoqué. Qué torpe fui, no llamando al Partido Socialista en el minuto siguiente para decirle, sentémonos, vamos a analizar esta situación, vamos a plantear conjuntamente a la sociedad española el gran drama que tenemos y vamos a ver qué hacemos. No. Estuvo ocultando, tratando de ocultar cuál era la autoría, cuál no era la autoría, jugando con eso. Aznar es el gran responsable, después de haber tomado la enormemente irresponsable decisión de no volver a presentarse y de además tomar la decisión absolutamente estúpida de ser él quien nombraba a su sucesor, cosa completamente inaceptable. Es que el gran e pecado de Aznar impensable. para mí, don Julio, En fin. el gran pecado de Aznar es el gran pecado del PP. Es que Aznar tendría que haber aprovechado los tiempos de bonanza para haber convertido el Partido Popular en un verdadero partido de debates, de ponencias políticas, en lugar de haber dado el cerrojazo, haber dicho después de mí no hay nada y dejar a un incompetente, un personaje para mí de lo peor que ha habido, que es Rajoy, a dedo. Y desde entonces, mira, es que ahora mismo lo estamos viendo. El Partido Popular no tiene previsto un congreso político hasta el año 2026. Es decir, un partido político que no tiene congresos políticos no es un partido político. Simple y Una llanamente. asociación de intereses. Es decir, es un grupo, es un club de amigos que ellos manejan las cosas internamente. Pero un partido político que no tiene congresos, que no tiene debates políticos, no es un partido político. Es una grupi, es un grupi, en el que hay una serie de señores, varoncillos o grupillos, o una franquicia en Valencia, otra franquicia en no sé dónde, pues que ellos se reparten las cosas. Y eso es otra cuestión también que los españoles tenemos que empezar a exigir. Los partidos políticos tienen que ser, oiga, yo no digo democráticos, que ahí se vote todo. Pero lo dice la Constitución también, volviendo Bueno, a la Constitución. pero, es decir, yo no voy Pues a... yo le voy a llevar la contraria. A mí me gusta el modelo holandés, donde cada cual monta el partido como le dé la gana. Lo que hay es unas barreras de entrada enormemente bajas, de tal forma que si usted hace un partido monolítico, donde todo el mundo funciona a toque de silbato, pues tiene dos opciones. A, que usted gestione bien, en cuyo caso la gente le premiará, o que usted gestione mal, y entonces lo que pasará es que saldrá otro partido a su izquierda o a su derecha y usted pasa de 100 escaños a 3 en una legislatura. Sí, Eso pero pasa en no tiene nada Holanda, que yo ver, quiero eso. don Luis, con el hecho de que un partido tiene que haber debates políticos. Si un partido no tiene debates, ¿Por qué? no tiene ¿Por qué? ponencias... Un momento, es que es el mismo debate que para los medios de comunicación. ¿Tiene que haber en un periódico todas las opiniones? No necesariamente. No, señor, yo no Tú digo puedes eso. tener un No, periódico no, de no, una no. corriente, Yo lo decía otro Margaret periódico de Thatcher, lo otra. explicaba muy bien. Decía que un partido es una representación de parte.
Entonces, dentro de esa parte hay una serie de corrientes. No vale cualquier opinión. Tú estás en un partido conservador, pues hay un espectro de opiniones políticas que se acotan dentro de lo que es el conservadurismo. No vas a llegar así siendo Trotsky y yo también tengo derecho a hacer una ponencia política. Que no, en España, donde somos los reyes del entrismo. Mire, don Luis, es que si los partidos no se convierten en lugares donde las personas con ciertas capacidades puedan exponer sus puntos de vista y aglutinar tendencias y trabajar duramente, porque también las ponencias es para trabajar. Una ponencia no es bla, bla, bla. Una ponencia es en el mundo de lo real, en un partido político de lo real, es una ponencia en donde se dan números, se dan ideas, y decir, se completa un trabajo. Desengáñese. Lo mejor de la inteligencia artificial es que ahora permite hacer ponencias para los congresos de los partidos, que se va a leer el mismo número de gente que antes cuando no se usaba inteligencia artificial, que son 0 personas, porque no sirven para absolutamente nada. No hay verdadero debate en un congreso de un partido, y es más... El Partido Conservador británico se ha pulido a 4 dirigentes. O sea, claro que por supuesto que se importan las ponencias. Tú le vas al partido con lo mal que está, le dices que no va a haber congreso político y te prende. Pero fíjese, usted que el debate entre los británicos conservadores o entre los laboristas británicos no es un debate de en plan yo publico un sesudo artículo analizando los pros y contras de tal o cual postura en tal o cual tema. No, es un debate mucho más personalista donde dentro del Parlamento, como son circunscripciones uninominales, pues se van creando mayorías, en fin, fluidas, que van defenestrando a tal candidato o defenestrando a cual otro. No, pero en función de muchas corrientes que tienen que ver con políticas. Cuidado, Luis, es que es decir, está muy relacionado con las iniciativas políticas. Estoy de acuerdo, sí, está relacionado con las iniciativas políticas, no sé, pero lo que hay son pronunciamientos personales. Pero ¿a usted le parece normal que haya un partido que sea que se supone que es la alternativa, que es el Partido Popular, y que es un partido que lleva sin convocar un congreso, no sé los años que va a estar sin un congreso político? Es decir, que no puede comunicar. A mí me parece eso mal si además tenemos barreras de entrada grandes que impiden que otros partidos entren. Es decir, un partido sin que no sabe de entrada grandes me da igual de dónde está. Porque para eso es un congreso, sobre todo, aunque sea monolítico, don Luis, es para decir a la gente realmente qué creemos y qué es lo que vamos a hacer. Es que no creen en nada, don Javier. Pues entonces habrá que liquidarlos. Les da igual. Habrá que decir fuera. No, lo que hay que hacer es que haya menores barreras de entrada, y así los que no creen en nada, pues a lo mejor sobreviven si son excelentes gestores, a lo mejor no, pero vendrán otros. Yo es que creo que lo que no puede ser es que estemos anquilosados en la misma estructura de partidos de siempre. Ya el solo hecho de que el Partido Socialista continúe estando aquí, llamándose Partido Socialista, que es un partido con un pasado golpista y criminal de 3 pares de narices, ya resulta de lo más sorprendente. Debería haber desaparecido hace muchísimo tiempo. Pero mire usted lo que ocurre con el Partido Popular, es que te pueden decir respecto a una cosa 7 versiones distintas en 7 días. Porque no creen en nada, claro, como el Partido Socialista también no han marcado porque no se han comprometido. Pero las reglas del juego se las pusieron ellos mismos. Es decir, están obligados a hacer los congresos. Claro. Y si no los hacen, bueno, ¿estaba mal cuando los han hecho durante todos estos años? ¿Es que se equivocaron? ¿Era malo que hicieran congresos? No, para nada. Por tanto, si no los hacen ahora, pues probablemente habrá que deducir que no es bueno que no hagan congresos. Pero sobre todo es que están yendo contra sus propias normas internas. No hay nadie que les haya dicho, ¿tienen ustedes que hacer un congreso cada 2 años? No, decidieron poner por escrito que cada 3 o 4 años harían un congreso. Y ahora han decidido que no, pero ni siquiera han hecho un congreso para decidir que no se hagan congresos. ¡Coño! Bueno, pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. En un entorno
entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. ¿Por qué renunciar a la casa del futuro si hoy puede ser tu presente? Vive en una ubicación privilegiada, Boadilla del Monte, con espectaculares vistas del Parque Regional del Río Guadarrama. Casa geosolar de carbono positivo de Grupo Index. 31 viviendas unifamiliares pareadas con parcela privada, 100% personalizables. De la distribución a los detalles, con geotermia y con placas solares. Ahorra hasta un 70% en las facturas energéticas. Diseño de interiores incluido. 350 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros cuadrados de parcela privada. No dejes de vivir ahora tu sueño del futuro. Residencial Prado Chico. La casa del futuro, mejor desde hoy. GrupoIndexMadrid.com 655 33 89 82. La reconocida arquitecta Carmen Espejel, el jueves 21 de noviembre nos lleva a un fascinante viaje a través del tiempo para explorar el papel de las mujeres arquitectas entre guerras, descubriendo así cómo han influido y contribuido a la arquitectura a lo largo de la historia. Te esperamos para aprender y reflexionar juntos sobre la historia desde una perspectiva innovadora y enriquecedora. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Estábamos hablando fuera de micrófono de pues nuestro querido presidente y sus ideicas. Lo de pidiéndole a la gente de salir a aplaudir en los balcones. Ayer lo que hubo en Valencia es cacerolada contra el gobierno. ¿Nos aceptas pulpo como animal de compañía, Pedro Sánchez? Yo creo, este hombre está fuera de la realidad completamente, creo. Les ha salido mal todo, se les complica cada vez más. Intentaron al principio que se enmerdara todo lo más posible para echar la culpa a Amazon y demás. Les ha salido mal la jugada. Al final la gente lo que está haciendo es señalar con el dedo a Pedro Sánchez, y la prueba la tenemos, por ejemplo, lo que pasó en Paiporta, donde Pedro Sánchez tuvo que salir escopetado, mientras que allí se quedaron el rey y Mazón. Oiga, y se acabaron los problemas. No había ninguna especie de vamos, la indignación popular pues se encauzó con unos abrazos y ya está. Luego Pedro Sánchez pues intentó hacerse la víctima con lo de Paiporta, le salió mal. Yo creo que no ha gustado mucho lo de que enviara a la unidad de élite de la Guardia Civil a detener vecinos. Luego intentó la ideica esta de lo de los aplausos en los balcones, donde yo creo que no salió a aplaudir ni él. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué dice el 27 y qué dice Teresa Rivera el día 20, pasado mañana. Está el Partido Popular, venga a dar vueltas para ver cómo hace para votar a Rivera, pero sin que se note que se vota a Rivera. Y entonces ahora dice, vamos a ser muy duros, vamos a pedir voto secreto. Y yo cuando lo leí dije, mamma mía, ya quiere el PP votar a Rivera, pero sin que lo sepamos, ¿no? Bueno, es que ahí... ¿Qué caos estamos? Ahí lo que hay es un culebrón lo que hay, porque en realidad todo es un pacto. En la política realmente todo es un acuerdo, es decir, yo pongo a Rivera, pero y a cambio pones tú a este y luego al otro. Entonces, el hecho de que muevan a Rivera de la silla supone no solo para el Partido Popular, sino para los populares europeos tener que asumir que luego hay otro candidato que se los van a remover.
Entonces, por lo pronto tienen que asumir que a Santiago Abascal lo han nombrado 19 millones de votantes europeos presidente del Partido Europeo Patriotas. Claro, ese nombramiento de Santiago Abascal en Europa es un espaldarazo a Vox desde el punto de vista político extraordinario. Y el Partido Popular ahí tiene un problema, porque el Partido Popular es que no tiene ninguna influencia. Está fuera de la realidad política europea, gracias a la defensa de los intereses de González Pons, que simplemente se comporta como un lacayo de von der Leyen y sus amigos. ¿Por qué? Pues porque tiene intereses económicos privados. Pero eso está descafeinando y está desmantelando la posibilidad del Partido Popular de ser alguien en el Partido Popular Europeo. Y sin embargo Vox ha hecho lo contrario. Vox se ha convertido entre los húngaros, los polacos, los franceses, los checos, se ha convertido en una referencia política y siendo uno de los partidos que menos representación tiene en este momento en su propio país, y sin embargo ha sido elegido como el que va a dar visibilidad a los intereses de los partidos europeos. Por cierto, el partido que mejor relación puede tener con la nueva administración de Donald Trump. Así es. Sí, no, allí ha dado un buen golpe de efecto, porque además va a liderar un conjunto de países que van a ser muy pujantes en Europa. O sea, la parte noreste de Europa va a apretar muy fuerte, y el Partido Popular, mientras tanto, pues se está pepeando, está atornillando sus puestos, viendo cómo te hace esta escenificación de al final dirán, venga, no, voto abierto, pero con cara de enfadados. Si es que al final es eso el Partido Popular amarrándose. Es que lo vimos en cuanto se formó la comisión, estas negociaciones para agarrar sus puestos como fuera. Es que al final el Partido Popular, si ya de por sí es lo que es en Europa, igual que el Partido Socialista, son lobbies. Son lobbies que se quedan, que cada uno tiene su consultora estratégica. Aquí tengo mi parte en la petrolera X, aquí tengo mi parte en Huawei, en los teléfonos chinos, y todos sabemos lo que es Europa. Y el Partido Popular está jugando a eso, a ganar, igual que hace Sánchez, a ganar ese mes que han ganado, por decir algo, porque para mí estamos perdiendo todos. Por desgracia, que no es que pierdan ellos, ojalá ellos como si se hunden, pero estamos perdiendo todos en un mes de catástrofe en España, a ganar ese tiempo, entre comillas, para terminar votando. Yo creo que Teresa Rivera saldrá adelante la votación, porque el Partido Popular no puede permitirse perder sus sillas. Quiero decir que es que esa gente vive para eso, es que que me quedo sin comer de libro. Y ellos no quieren quedarse sin comer, antes dejan sin comer. Han dicho que van a votar España, que no, A propósito de todo, yo lo que me gustaría, y no quiero votar que no, pero en secreto, ¿no? Habría Ahora que ver esa quieren pedir votación. voto en secreto. Oye, han prometido eso. Si ya nos vacilan de esa manera, pues entonces ya habrá que tomar nota. Permíteme que os haga un cambio de tercio muy rápido, pero no quiero dejar de decirlo. El otro día me iba a Valencia y me llamaron varias personas para decirme, ¿a Valencia vas? Pero no vayas a Valencia, si en Valencia no es... Yo pensé, pero vamos a ver, es decir, ¿alguien conoce Valencia? Porque claro, llegué a Valencia sin ningún problema, por la autopista, sin ningún problema. ¿Y qué te dice la gente de Valencia? Te dice, venid porque tenemos los hoteles al 20% de ocupación, los restantes vacíos. Pero es que yo llegué y entre las 17:15 y las 20:18 me sonaron 2 alertas rojas de meterse en la casa, de desaparecer, de tal. A las 9 de la noche Mazón prohibió que circularan los vehículos privados por la ciudad de Valencia. No cayó ni una gota. No cayó ni una gota. Ni había absolutamente ningún problema para ir por la ciudad de Valencia. La desgracia está acotada en una zona perfectamente delimitada. El resto de la ciudad de Valencia, que es toda la ciudad de Valencia, el centro de Valencia, etcétera, está completamente normal. Y yo lo que pido desde aquí a la gente es que vayan a Valencia. Ahora más que nunca id a Valencia. Id a Valencia este verano a sus restaurantes, a sus bares, a sus a lo que queráis, a sus hoteles, a sus tiendas, a pasear por Valencia. El valenciano está efectivamente sumido en una depresión por la tristeza enorme de la cantidad de vidas humanas que se han perdido y de las desgracias, digamos, económicas en las pertenencias, en los enseres, en las viviendas, en la economía de tantas familias. Y están apoyando, los valencianos han tenido un comportamiento tan solidario, tan extraordinario como el resto de España. Pero dejar de ir a Valencia, o sea, que las autoridades ahora refuercen las alertas y las hinchen para evitar que en un momento determinado puedan tener un problema.
¿Pero qué estáis diciendo? Hombre, esto no es o sea, una ¿qué cosa- queréis? No tienen término medio. Multiplicar el problema. Hombre, por favor, hay que ir a Valencia. Claro, Está Valencia eso, fenomenal. Las alertas de ahora son presas de su propia incompetencia. Viendo todo el percal, diciendo, no, ahora en cuanto vea yo que se nubla, No cayó una gota. Es que no cayó una gota. Cuando aparte, métanse en sus casas si viven ustedes en Valencia en un 7º piso. No se metan en sus casas si viven en una finca rústica debajo de un barranco. Porque la mitad de los muertos que hemos sabido ahora no estaban dentro de sus casas. O sea, quiero decir, eso ya es un tema aparte más técnico y tal. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver... Si la cuestión es que a ver si van a hacer las obras que hay que hacer de una puñetera vez. Claro, sí, a mí la alerta... Y habéis sido una alerta muy bien, del pero ahora Estado, lo tienen que hacer. porque salen 30.000 millones, haciendo una primera auditoría de 4 instituciones, salen 30.000 millones para poner inmediatamente en manos de toda esa gente y se reconstruye eso a toda velocidad. Mire, justamente ya está bien, hombre. Lo que queda de repartir de los Next Generation, creo que quedan 33.000, 34.000 millones igual. Se pide la venia a la Unión Europea, es decir, no, para la reconstrucción. Claro, pero no lo harán. No lo harán, claro que no. Es decir, las personas que vieron la erupción esa del volcán en Canarias, todavía están esperando que les den y perdonar, pero sus ayudas. La vergüenza de ver los carteles de la Cruz Roja pidiendo ayuda para la Dana de Valencia, o sea, Madrid inundado de carteles de la Cruz Roja, Valencia, y dices, ¿la Cruz Roja? Pero si la Cruz Roja no apareció. Pero si no apareció, si los que fueron la gente privada, los chavales, los adolescentes, los jóvenes de toda España, que se fueron para allá. Y estos tíos tienen el Bizum puesto en Movistar todo el tiempo en los partidos de fútbol. Ya, Bizum para la Dana de Valencia de la Cruz Roja. Sí, bueno, miraos las cuentas de la Cruz Roja, que es una cosa ya de echarse a correr y echarse a llorar. ¿Qué estará pasando en la Cruz Roja? Igual hay que empezar a mirar de verdad dentro de la Cruz Roja qué están haciendo con el dinero, la dedicación de todo el presupuesto. El 72%, unas cuentas que había en Twitter este fin de semana, está dedicado al personal, a ellos mismos. Lingotes de oro. Sí, lingotes de oro. ¿Cómo vas a ayudar a que vas a lanzarle lingotes de un helicóptero? La Cruz Roja, pues como por desgracia, esta moda de las ONG que en los años 90 nos bombardearon, yo era crío, me acuerdo, y había que estar en una ONG porque sí, en la que fuera, y ahora hemos ido viendo quién está detrás de cada una de ellas y dónde va ese dinero, pero sí, lo de la Cruz Roja y lo de los partidos de fútbol, cada vez una bandera nueva, un bizum nuevo, esto va a parecer como los monos de Fórmula 1, con toda la publicidad y con todo esto, pero sí, la Cruz Roja debería, pues lo mismo que decimos a las autoridades, transparencia y predicar con el ejemplo. Quiero decir que es una oportunidad muy buena para estar en el terreno, que mucha falta. Pero es que se supone que vivimos en la cuarta potencia económica de Europa. Se supone. Es un decir. Y en una potencia económica, la cuarta de Europa, de un continente que aunque esté de capa caída, todavía se supone que tiene cierta importancia, no necesita la Cruz Roja. No debería necesitar la Cruz Roja. Como apoyo, sí. Es decir, como la ayuda de voluntarios. Sí, una intervención puntual. Pero se supone que un país como España, que gasta al año 34.000 millones en subvenciones de todo tipo y pelaje, en un momento dado tiene la capacidad y la cintura ante una tragedia como esta de decir, no, este año vamos a reconducir nuestros recursos a restañar los daños que se han producido en una de las regiones más importantes de España, que todo hay que decirlo, porque es una región extremadamente productiva, es un pulmón económico del país, la Comunidad Valenciana, y hay que entenderlo así. Es decir, con todos mis respetos, a los asturianos no es Asturias. Es decir, no significa que ocurriera algo en Asturias habría que dejarlos de lado, pero quiero decir que económicamente e industrialmente es un pulmón. Y entonces, simplemente por el interés que nos puede tener a los españoles, deberíamos atenderlo. Y esto es el Estado. Ese que tanto hablan del Estado, el Estado y el Gobierno, debería haber demostrado que realmente tiene ese fondo y ese músculo que tanto nos venden, ¿no? Del Estado del bienestar que protege tus derechos, ¿no? Y hemos visto que no hay un duro. Y si lo hay, pues se da mal, y se reparte mal y peor, o se roba. No, ahora se formarán comisiones para ver cómo se realiza ese reparto, subcomisiones, organismos delegados, el alto patronazgo al final... Sí, con 4.000 personas a repartirse. Efectivamente, viendo y discutiendo cómo se produce. Cuando no se produzca, es que que era del PP me dijo que al del PSOE y el del PSOE me dijo tal, en vez de hacer un comité de emergencia. Un gobierno tendría esa facultad, de verdad, un gobierno
gobierno que gobernara tendría esa facultad. No, es que el dinero ya estaría allí. Un gasto extraordinario, hacer unas partidas extraordinarias, pasando por encima de tener. Luego sin ya puedes necesidad dialogar. de meter más palos en la factura eléctrica, claro, sin necesidad de pedir bizum a la gente. Por eso odian cuando un empresario cuando un empresario da el dinero directamente, cuando sale un Amancio Ortega, un tal da el dinero, lo odian porque, claro, no, es que ha dado un 4, bueno, eso para él es como si yo diera €1. Pues da €1 tú, para empezar. Pero odian eso porque no pueden mangonearlo. Cuando un empresario dona, no voy a donar dinero, voy a donar una grúa que es capaz de levantar no sé cuántos miles de toneladas de lodo al día. No, porque es una limosna. No, es que eso lo odian porque eso no pueden mangonearlo. Eso no va a pasar por la comisión, ni por la comisión de seguimiento, ni por el organismo colegiado para seguir la catástrofe. Esa mentalidad tan típica de los papers y de los politicones, ¿no? Es decir, un hombre del sector privado no puede gestionar la política, porque la política tiene, la cuestión administrativa de lo público tiene condiciones muy especiales que solo unos pocos podemos conocer. Hay un vídeo que anda pero sin embargo ellos pueden venir a planificar lo que hace la industria automovilística sin tener ni idea de coches. Hay un vídeo que anda por internet muy divertido de un profesor gallego que dice: ¿habéis jugado alguna vez al póker dice, ¿y habéis jugado con dinero? Dice, ¿y habéis jugado con botones? Aquí es muy diferente jugar al póker con dinero o jugar con botones. Pues los políticos juegan al póker con botones y la gente que está en lo privado, los autónomos, estamos jugando con dinero. Claro, ellos cuando palman botones, joder, no palman nada. El dinero de los demás. Es decir, por eso odian tanto a Elon Musk y a toda esta gente, y como los convierten en verdaderos peligros, ¿no? Van a acabar con la democracia. Mire, Elon Musk es un enano comparado simplemente con el Estado español. Es un puñetero enano. Porque Elon Musk tiene un dinero. Si toma malas decisiones, lo pierde. El Estado español tiene todos los años 670.000 millones a gastar. Haga lo que haga con un gobierno inútil como el que tenemos, da igual, que arruina el país, otros 670.000 millones vuelta a jugar. Y así, un año tras otro. Y claro, decir, estas cosas a veces que hace la gente, los progres, de meter miedo de un señor que tiene su dinero y sus empresas, como si pudiera equipararse a la cantidad de estados que hay ahora mismo, con cantidades de presupuestos ingentes, que hacen lo que les da la gana. Es que menos mal que Elon Musk compró Twitter. Menos mal. Ha cambiado la historia, hay que reconocérselo. Acordaos de que yo he visto aquellas mujeres progresistas que cuando empezó lo del transgenerismo decían que un hombre era un hombre y una mujer, y las echaban de Twitter los progres. Sí. Les cerraban sus cuentas. Hombre, a Trump lo echaron de Twitter. Preventivamente, además. Y de Facebook. Preventivamente, ¿no? Bueno, sí. A ver, ¿ustedes suelen leer muchos libros? Bueno, no sé qué son muchos libros. Vamos a preguntárselo, doña Carmen Carbonell. Pues muchos libros son más de 12, que es la opción que pone don Luis del Pino al año. Sí. Porque la pregunta era ¿cuántos libros ha leído usted en el último año? Eso es lo que preguntábamos a nuestra audiencia. Dábamos 4 opciones. La primera, no he leído ninguno. La segunda, menos de 7. Entre 7 y 12 y más de 12. Esas son las 4 opciones que tenemos encima de la mesa. Don Julio Ariza reconoce que más de 12 libros. Don Javier Venegas. No los llevo contadas, pero un puñado, sí. Un puñadito. Sí. Tengo mucha lectura siempre, sí, pero bueno, por necesidad, ¿eh? No te creas tú también que es que seas yo un erudito, ¿eh? Lo que no sé si los he entendido, pero... No, pero y luego hay muchos que se lee, como dicen... Aquel que decía, no, yo no soy erudito, yo soy erudo. Luego también están esos libros que tienes que leer por, devoción y obligación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esos que te tocan leer a veces por cuestiones profesionales, como es en nuestro caso, ¿no? Como periodistas tenemos que leer mucho ensayo. No hemos entrado en el por qué leen. Exacto, no si hemos es por dejado obligación, ahí. Si es por devoción, si es por equivocación. Don Juan Carlos Tellez, yo sé que es también una persona devoradora de libros, si no me equivoco. Sí, aunque con ese matiz de obligación, devoción, ya te digo yo que por devoción no he leído más de 12 este año, ni de broma, pero por obligación sí que he leído unos cuantos ensayitos. Sí, más de 12, ahí seguro sí, pero... ¿Leer los estudios estos interminables también cuenta? Claro, ahí... Esos informes que de repente dices, madre mía, pero ¿por qué? Un estudio gordo de esos... Porque madre mía, algunos que te tienes que tragar... Informe de transformación sobre la resiliencia competitiva de la Unión Europea. Sí, cosas así. 600 páginas. Y esos son duros y arduos. Bueno, el caso es que estoy muy orgullosa de nuestra audiencia. El 40%, la opción más votada, dice que está en torno a 7 libros. Hay
un 25%. ¿Cómo en torno, decíamos, o menos o más? Menos de 7. Pero hay un 25% que dice que ninguno, y hay un 21% que dice entre 7 y 12, y un 14% que dice que más de 12. O sea que yo estoy orgullosa de esta audiencia. Pues esto es vamos, Atenas. Pues es importante además que lean y que estén, pues eso, bien informados. Y les leo algunos comentarios al respecto. En Twitter, Álvaro Paulo. ¿Alguno nos ha dicho alguno de los libros que le gustan a Pablo Iglesias, como la ética de la razón práctica de Kant y tal? Pues mire, tengo que decirle que nos han recomendado otro tipo de libros. Por ejemplo, El polloso roñoso dice que actualmente está leyendo Yo el difamado, y de hecho le pregunta a don Luis si va a haber segunda parte de este libro, que es una pregunta que le han planteado en muchas ocasiones, sin ir más lejos. Si el libro de Fernando VII funciona bien, haré el siguiente, será Fernando VIII. Ahí lo deja. Álvaro Paulo dice que lleva tiempo leyendo libros electrónicos y en la actualidad está leyendo Madrid, Historia de una ciudad de éxito, un libro que precisamente nos cuenta que lo compró tras la entrevista que le hicimos en este programa, y en papel está leyendo muy bueno el libro. Testimonio materno de Elena Soriano. Teresa Torrego Gonzá hace una reflexión, dice: qué lástima que no se lea más. En la comunidad de YouTube de Radio Libertad, Luis Antonio Terán dice que volverá a leer en breve. Mary Viñas Rodrigo dice que está de mudanza y no sabe ni dónde están los libros. La compadezco, sobre todo teniendo en cuenta que está de mudanza, que eso es una tarea ardua donde las haya. En el chat de YouTube de Radio Libertad, Africien dice que no ha leído ninguno porque no le da tiempo. Entre escuchar las verdaderas noticias que contamos aquí en Radio Libertad y otros medios afines, hacer compras, quehaceres, pues no ha podido rascar esos minutitos necesarios para la lectura. José A. nos recomienda La Regenta, una de las mejores novelas de todos los tiempos. Y Listilla, alguien que se hace llamar así, en el chat de YouTube de Radio Libertad, termina con una proclama que es: sí a la lectura, no a la telebasura. Me parece, vamos, más que una cuestión necesaria. Más lectura y menos telebasura. Y don Luis sabe que llegado este momento tenemos la suerte de contar con Chocolates y Dulces Matías López entre nuestros patrocinadores. Dedicamos una tableta de chocolate de la edición limitada de chocolate negro 100% puro de Venezuela al mejor contertulio de esta mesa. Nosotros hacemos la pregunta en YouTube y la cosa está muy reñida. Todos los días me hacen quedar mal nuestros queridos oyentes porque solo tengo una tableta de chocolate. Estaba disputándote ese entre Javier Venegas y don Julio Ariza. Yo a Javier Venegas dije que en el momento en el que no le pude otorgar la tableta la otra vez, se la iba a dar cuando volviera, así que don Javier Venegas se la doy, aunque tengo que decirle que ha estado muy reñida con don Julio Ariza. A mí me parece justo. La pueden compartir. Aquí yo percibo que el procesamiento de las opiniones sobre a quién darle la tableta es digital, vamos, que es el dedo de Carmen Carbonell. Sí, verdad, sí. Es una oportunidad la de Chocolates y Dulces Matías López de hacerme quedar mal. Que disfrutes ese chocolate. Exacto. Me ponen en un compromiso siempre gracias a Chocolates y Dulces Matías López, pero don Julio Ariza sabe que hay una web que es www.chocolatesmatiaslopez.es, donde hay muchos más productos, se pueden acercar a ver todo el catálogo, y además no solo chocolates, sino que también tienen una línea gráfica muy divertida, coincidiendo precisamente con la imagen, el envoltorio que utilizan en todas sus tabletas, así que yo les invito a que se pasen por esa página web y vean todas las cosas que tiene Chocolates y Dulces Matías López. Es espectacular. Que es que además y sobre todo los dibujos de ese marketing que hacían hace 100 años, en el que se puede ver a un señor antes de tomar los chocolates Matías López, cómo es durante la toma de los chocolates y cómo se queda después de haberlos tomado, donde encontraré una representación mía muy ajustada. No, es que mejora sustancialmente gracias a... Don Julio Ariza está sugiriendo que está usted orondo. Bueno, estoy, digamos, feliz. Lo importante es que son chocolates, tengo que decir, este en concreto, chocolate 100% puro de Venezuela, 100% cacao, sin azúcar, sin lactosa, sin gluten, que lo puede tomar todo el mundo y que encima está riquísimo. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell.